Estimado ingeniero, buena noche. Nosotros somos del grupo uno, conformados por Carolina Angamarca, Vanessa Chiriguaya y mi persona Alejandro Sánchez. Vamos a tratar justamente en cuanto al control de lectura uno sobre el polimorfismo y las clases abstractas en cuanto a su aplicación. Como conocemos ya en el contexto de la programación orientada a objetos, el polimorfismo entendemos que más se refiere a la capacidad de diferentes clases para responder a la misma interfaz, pero de diferente forma. Es una capacidad esencial que nos regala flexibilidad, extensibilidad en el código. Es un complemento también de la herencia, la abstracción y el encapsulamiento, que son los principales fundamentos de la programación. En cuanto a hablar de la aplicación en sí, del polimorfismo en el diseño de sistemas orientados a objetos, puede ser aplicado de dos formas principales. El primero en cuestión es justamente el que estamos viendo en pantalla. Tiene que ver con la sobrecarga de métodos, el polimorfismo en tiempo de compilación. Este tipo de polimorfismo ocurre cuando una clase tiene múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Como podemos ver en esta pequeña calculadora, que es un pequeño ejemplo nada más, usamos la función double para sumar tanto A como B. Aquí vemos la sobrecarga con diferentes tipos de parámetros. Necesitamos el regreso de A más B. Obviamente, y vemos en las líneas 14 y 15 que estamos llamando tanto a los enteros para que haya una suma entre 5 y 3. Y también podemos hacerlo con decimales, en este caso como 2.5 y 3.7. Si nosotros corremos el programa, justamente nos dan los resultados de 5 más 3 8, y también de los decimales, que es 2.5 más 3.7, y nos da 6.2. A continuación, en el siguiente ejemplo, mi compañera Vanessa Chiriguaya. Buenas noches, ingeniero. Ahorita vamos a hacer sobre la clase animal. Aquí se define la clase de base animal que va a representar el concepto genérico del animal. Contiene también un método que se llama hacer sonido, que va a imprimir algunos animales que van a hacer los sonidos. Esta clase será la base para que otras clases como perro y gato la hereden. Definición de la superclase perro, de la subclase perro. Entonces, perro variedad de animal, usando extend animal. Se va a sobreescribir el método hacer sonido con la anotación de override. Ahora, cuando se va a llamar el hacer sonido en un objeto perro, imprimirá guau guau como hace el sonido del perro, en lugar del mensaje genérico que se forma de animal. Asimismo, con la subclase gato, también va a ser heredada de animal y va a sobreescribir el hacer sonido. Y entonces, si se llama el hacer sonido en un objeto gato, se va a imprimir de igual manera como hace el sonido del gato, que es miau miau. Entonces, ahora para la clase principal main, se, aunque aunque la variable es de tipo animal, el objeto real es de perro o gato. Esto es lo que se llama polimorfismo, ya que una variable de tipo animal puede hacer referencia a distintas subclases. Entonces se llama al método hacer sonido en cada objeto y se va a realizar la salida esperada en la consola, que es los sonidos de cada animal que realiza. A continuación sigue mi compañero Alejandro Sánchez con la continuación del... Bien, a manera de resumen, en cuanto a lo que acabamos de ver con este ejemplo de polimorfismo, entendemos que nos permite que objetos de diferentes clases sean tratados de manera uniforme, pero cada uno también pueda responder a su propia manera. Eso en cuanto al polimorfismo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las clases abstractas. Las abstractas son un tipo particular de clase porque tienen la característica principal de que no pueden ser instanciadas. Ya hemos aprendido esto. Declaran la existencia de métodos, pero no de su implementación, convirtiéndose de esta manera en una clase padre. Es muy importante. En su implicación, al menos uno de los métodos debe ser abstracto y sus niveles de visualización deben, en cambio, ser public, protected por las variaciones que puedan tener, pero nunca pueden ser private. ¿Ok?
En su aplicación también debemos considerar que una clase no puede heredar varias clases abstractas a la vez, sino una sola. Es muy importante también. En esta aplicación de clases abstractas se puede mencionar también que en aplicaciones web o de escritorio con arquitectura MVC, que hemos visto también el modelo vista controlador, el controlador es el responsable de manejar las peticiones del usuario. Aunque cada controlador puede tener implementaciones específicas, a menudo siempre hay una lógica común: cómo inicializar y destruir el controlador que se requiere centralizar. A continuación, mi compañera Carolina Angamarca, que va a hacer una explicación acerca del ejemplo de clases abstractas. Buenas noches. Ejemplo de clase abstracta. Empezamos creando un proyecto que se llamará clase abstracta. Creamos nuestro main, que es el punto de entrada de nuestro programa, y comenzamos con la primera clase, que será nuestra figura, con un public abstract, con un public class que se va a llamar figura, a la cual para hacerla reservada le vamos a poner la palabra abstract antes de la palabra class. En nuestro ejemplo, figura va a tener dos atributos que luego va a heredar a sus hijas, que serán círculo y cuadrado. Entonces declaramos como protected double porque queremos que solo sus hijas la vean. Y ponemos protect double x, que será la posición en x, y protect double y, que será nuestra posición en y. Figura va a ser una clase abstracta que va a tener un método abstracto, obviamente, que es el de calcular el área. Será abstracto, ¿por qué? Porque el círculo calculará de su manera y el cuadrado de otra manera, considerando que van a calcular el área de su madre. Luego asignamos un public abstract double para que nos devuelva un resultado y llamamos calcular el área. En el detalle no ponemos ni apertura ni cierre porque solo declaramos el método para que el círculo y el cuadrado, como lo había indicado, lo implementen como ellos desean. La figura es una clase abstracta, por lo cual sabemos que no puede ser instanciada, pero en este caso sus hijas sí van a poder instanciarse y van a necesitar de valores. Para ello, en las clases abstractas vamos a considerar crear constructores para que sean utilizados únicamente por sus clases hijas. Aquí agregamos los constructores con parámetros de cálculo y que sean protect para que solo sus hijas puedan verlas. Esto es con lo que es la clase del padre, que es figura, y procedemos a crear sus hijas para que absorban sus herencias en cuadrado y en círculo. En el cuadrado, aquí vamos a crear un public class cuadrado igual y círculo poniendo la palabra extends, que es de la figura, que significa que cuadrado se extiende o hereda de figura. Implementamos todos los métodos abstractos, que es calcular área con un override. Ponemos un public double, calcular área, que nos dice que tenemos un cálculo en mi clase de madre que podemos implementar aquí. Entonces, mi cuadrado tiene características del cálculo de lados. Agregamos un private double del lado y a esto sumaremos la creación de los constructores. Creamos también un constructor vacío que es el public cuadrado, que tiene el atributo propio del cuadrado, y también creamos el constructor de figura, que es su padre, un public cuadrado, implementando el método de la clase madre. De ahí hacemos lo propio del método para calcular su área con su fórmula. Aquí en el override creamos una variable como resultado que es igual a lado por lado con un retorno del valor del resultado. Calculamos el área que va a tomar el lado con el que nosotros hayamos creado nuestro cuadrado y lo va a tomar para calcular el área que retorna el valor. Cuadrado lo implementa a su manera de esta forma. El círculo va a trabajar de la misma manera, que se extiende desde la figura, implementando un método abstracto, con su atributo particular que sale del pi, en cambio, a diferencia del cuadrado. Aquí necesitamos conocer su radio, entonces usamos un private double que será radio, que va a ser la variable que vamos a utilizar. Ponemos igual el constructor vacío propio del círculo y el constructor de su madre que hereda lo correspondiente a calcular el área. Cambia el override de calcular el área, él lo trae de su mamá y cambia implementando el cálculo del radio, que es el particular del círculo.
Entonces nuestro resultado será 1 igual a pi por radio al cuadrado. Creamos la variable que se llama pi, que vale 3,14. Sacamos la fórmula de pi por radio y este lo multiplicamos 2 veces el radio. Devolvemos el valor del resultado que acabamos de calcular y con esto tenemos nuestro resultado. Eh, Vamos a seguir con Alejandro para que nos dé nuestro resultado, nuestras conclusiones. Bien, y como hemos podido ver, hay varias aplicaciones en cuanto al polimorfismo y las clases abstractas. En muchos sistemas se ejecutan tareas de forma programada, como hemos podido ver. También podemos enviar notificaciones o realizar copias de seguridad. Y aunque cada tarea puede tener pasos particulares, muchas veces la secuencia de pasos sigue siendo la misma. Antes de ejecutar la tarea, antes de realizar, de solicitar los resultados, antes de realizar tareas de limpieza, podemos realizar cualquiera de estos métodos, tanto polimorfismo como clases abstractas. Muy amable, estimado ingeniero. Gracias por su atención.